sector de la energía y los hidrocarburos es fundamental para la economía nacional y por eso permanentemente le damos atención en este espacio digital. Hoy conversaremos con una persona que lo conoce muy bien, el ingeniero Carlos Delius, quien se formó como ingeniero industrial en la Universidad de Texas A&M. Tiene más de 38 años de experiencia en ejecución y gerencia de proyectos energéticos, además que dirige una empresa de servicios petroleros, con lo cual tiene también no solo el conocimiento, la formación, sino la experiencia práctica. Estimado Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación para participar en este espacio digital. Gracias a ti, Oscar, un placer. Carlos, si se hiciera una radiografía del estado de situación del sector de hidrocarburos en Bolivia, ¿cuál sería la lectura que nos daría? Es una situación muy compleja. Venimos del fin de un periodo de bonanza que no nos ha dejado muchas lecciones, sino más bien nos ha metido en malas prácticas. Tenemos una contribución fiscal que es insostenible, tenemos un agotamiento del modelo predominantemente estatal, hoy en día es incapaz de encontrar las soluciones y no estamos haciendo una muy buena defensa de los mercados de exportación. Parece que nunca hubo realmente la visión de que la bonanza ha sido gracias a la exportación. El mercado interno es, como decía Gonzalo Sánchez Lozada, Michi, y es como no daba para más. Y todo ese diseño que se hizo a finales del 90, hoy en día se ha agotado, se ha acabado. Tenemos dos mercados con problemas, tenemos una empresa que tiene muchas funciones y además nos encontramos un poco perdidos. Yo creo que el sector hoy en día no tiene salidas claras. Carlos, hace poco en este mismo espacio digital, en un episodio anterior, conversaba con un experto, un colega del sector suyo, y nos decía de que, bueno, Bolivia está yendo rápidamente hacia la importación del 100% prácticamente del diésel, sube sostenidamente la importación de gasolina, y según las proyecciones que nos compartía, hasta fines de la actual década, alrededor de 2029, Bolivia podría importar gas, lo que hemos exportado todos estos años. Me gustaría saber si comparte ese diagnóstico que me parece dramático y qué se podría hacer para revertir si compartiera justamente esa proyección para que no sigamos avanzando por ese camino. Yo tengo que estar de acuerdo con eso, pero tengo que dejar claro que eso es como si eso solo ocurriría, como dicen los economistas, ceteris paribus, si todo sigue igual. O sea, hoy en día tenemos algunas medidas para mitigar o para postergar las posibilidades de tener que importar gas. Ahora, el rato que importemos gas, vamos a estar importando además todos los líquidos para este país. Claro, y no estamos preparados para eso. Esta economía hoy en día no soportaría eso. Y bueno, en la misma conversación se nos decía, aquí lo que hay que hacer es explorar, explorar, explorar. Bolivia, creo que en los últimos 20 años ha explorado poco en función de lo que era necesario. No sé si se lo hizo mal o hubo un poco también de mala fortuna y se ha descubierto poco y nuestras reservas están declinando. ¿Cómo podemos viabilizar nuevas exploraciones? Hay que atacar la causa raíz. Primero, un poquito de historia sobre esto. La bonanza, a la que tengo que referirme siempre, fue sobre la base de lo que se había construido para el GCA con Brasil. O sea, los descubrimientos, las reservas, el desarrollo eran para atender el mercado interno, que en ese momento era 3 millones de metros cúbicos, hoy en día es 14, y el GCA con Brasil. Después, el 2008, 2009, nos aparece el GCA con Argentina, que se dio por una apertura de Carlos Mesa y luego la afinidad de la administración Kirchner con Evo Morales
y se entró a un contrato que todos los que estábamos dentro de la industria decíamos, ¿y de dónde va a salir el gas? Entonces lo que hemos tenido aquí ha sido un régimen de sobreexplotación, porque sobre lo que habíamos construido para 30 millones, nos comprometimos a 27 más, de los cuales solo hemos podido cumplir con 17. Y además, cuando se hizo la nacionalización, el éxito fue tal, digo yo, que capturaron toda la renta y no se dejó suficiente para viabilizar la exploración. La exploración no la hizo YPFB, no trajeron otras empresas, porque debes recordarte que se hablaba de Petrovietnam, de todo tipo de empresas, inclusive iraníes y demás, que iban a venir aquí a hacer exploración. No, son las mismas empresas que estaban aquí antes de la nacionalización. Y estas empresas entraron en una situación cómoda, que fue la de tener una opción que les decía claramente: o te vas de aquí y esperás arreglar y cobrar algún día, o te quedas aquí y con los precios y volúmenes que vienen te va a ir bien, pero obviamente les iba bien si consideraban de que todo lo que habían metido aquí ya era un costo hundido. Se secaron para recuperar ya lo había invertido. Exactamente. No hay las condiciones para que alguien venga e invierta aquí con riesgo. No existen. Ni fiscales, ni operativas, nada. O sea, el país está totalmente desacomodado. Entonces, la prueba de eso es que del 2013 a ahora se está haciendo esfuerzos, podrán ser encomiables, pero si uno mira los resultados, no hemos tenido nada. Carlos, ¿y cuál, con su experiencia y conocimientos, cuáles deberían ser esas condiciones para que alguien venga a invertir con riesgo en Bolivia? Yo te voy a dar un pequeño ejemplo que lo ilustra esto bien. Si yo soy gerente de una petrolera y me dan a escoger entre Bolivia y Vaca Muerta, Argentina, que es un lugar donde el riesgo geológico es bajísimo, porque son estructuras de mucho menos profundidad, son lugares donde está identificada la roca madre, es decir, ahí solamente queda la variabilidad o la incertidumbre de cómo vas a liberar la molécula para que salga. Y analizo mi cash flow, un inversor en Vaca Muerta recibe el 31% del flujo que genera. ¿Ya? En Bolivia, 5%. Entonces, 31 contra 5. 31 contra 5. Bolivia tiene el segundo mayor government take del mundo. Solo Algeria tiene más. Entonces, y Algeria no busca inversores, o sea, tiene 2 o 3 ahí y son condiciones totalmente distintas. Pero nosotros que tenemos que entrar a un nuevo ciclo donde se necesita inversión, tenemos el dilema de, ok, la inversión la hace Yacimientos, para los cuales ya no hay mucho fondo porque nos metimos en la industrialización, o traigo gente que además de plata y riesgo me va a poder dar el conocimiento y la perspectiva y la mirada geológica que hace tanta falta para poder tener éxito en estos prospectos. Hablaba de la mirada geológica, he escuchado algunas críticas que incluso muchos de los proyectos de exploración en el pasado no fueron exitosos porque quizás no se hizo todos los trabajos previos necesarios para tener mayores probabilidades de éxito, ¿no? Nada va a asegurar el éxito. ¿Cuál debieran ser realmente ese proceso, digamos, bien hecho para incrementar las posibilidades de éxito de un proyecto de exploración? No solo alcanza, digamos, la experiencia local específica, que se la puede tener aquí en lo que se explora hoy en día, que es el subandino, subandino norte en este caso. Ahora, Bolivia se ha beneficiado de empresas como Oxy en su momento, como Galf, como Total, como Petrobras, que son las que han descubierto los grandes yacimientos. Lo que yo estoy diciendo no me hace muy popular entre algunos colegas de YPFB, pero si vos ves la historia,
Aquí todos los grandes descubrimientos se los ha hecho con empresas de afuera, con geólogos bolivianos, pero con empresas de afuera. El mismo Margarita fue así. Claro. Entonces, se necesita estar al día con la tecnología, se necesita tener acceso a los mejores laboratorios, al mejor software. Y eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana, porque el conocimiento es el meollo de la industria petrolera. Y ahí es lo que hemos fallado como visión en Yacimientos. Yacimientos se convirtió en una empresa que lo puede hacer todo. He visto que hace 2 días ha inaugurado una planta de beneficio de azaí. ¿Yacimiento está detrás de eso? Claro, Yacimientos ha construido una planta para beneficiar azaí en Pando. Entonces yo digo, caramba, algo me tengo que estar perdiendo, porque Yacimientos no puede hacer todo, no debe hacer todo. Yo pienso que Yacimientos no está en capacidad de asumir riesgos grandes. O sea, cuando la exploración aquí, cada pozo es una apuesta de $100 millones, con 3 o 4 apuestas más yo creo que quedamos planchados. Carlos, y justamente continuando lo que nos comentabas, la exploración requiere recursos enormes, ¿no? Recursos además de riesgo, porque claro, obviamente se puede tratar de hacer todo bien para maximizar las probabilidades de éxito, pero nunca va a estar garantizado. Nunca. Y para que haya esas inversiones, además de una serie de condiciones como las que nos mencionabas que hay que modificar, tiene que haber el incentivo de mercado, y ahí también me refiero a lo que nos comentaba al inicio de que nuestro mercado es muy pequeño. Y estamos con los dos mercados con muy corto plazo de horizonte, ¿no? Claro, pero cuando decíamos pequeño antes, eso se nos ha cambiado, porque con tan mala señal de precio, hemos pasado de 3 millones de metros cúbicos a 14 millones de metros cúbicos del consumo interno. Entonces, 14 millones de metros cúbicos ya es el 30% de lo que estamos produciendo. Entonces, el 30% de lo que estamos produciendo tiene un valor de $1 más o menos, versus 4 que se está exportando. Ese costo de oportunidad para el país son $600 millones al año. Claro. Pero justamente entonces, a eso iba. ¿Qué probabilidades tenemos de lo que mencionabas de retener, o no sé si ya el término es reconquistar, estos dos mercados que son los que siempre hemos tenido concreto, Brasil y Argentina, en las circunstancias actuales y los años venideros? Yo creo que nosotros tenemos un espacio, porque el gas tiene un espacio. El gas, como lo decía Álvaro el otro día, el gas es el combustible de la transición. O sea, es el fósil que más tiempo va a ser utilizado. ¿Por qué? Porque es el que menos carbón emite. Entonces, si nosotros logramos reponer nuestras reservas, podemos ir detrás de nuestro gran mercado, que en realidad es Brasil, porque Brasil está ahí. Brasil es un gigante, 4 o 5% de crecimiento del Brasil significa que se puede engullir un productor como Bolivia. Cada 5 años va a necesitar otro. Entonces, el tamaño de Brasil es muy importante. El mercado con Brasil está ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión física de primer mundo. O sea, estamos vinculados al mercado. Ahora, es un mercado que obviamente ya empezó a funcionar como mercado. Ya no es simplemente una transacción de Estado a Estado. Eso no va a ser suficiente. Ya no es suficiente tener solamente a Petrobras. Yo recuerdo siempre la gente que decía, no, Petrobras es un mal negocio para nosotros. ¿Cómo va a ser mal negocio? Hemos andado de la mano del monopolio durante 20 años. O sea, posición más cómoda que esa no teníamos. Ahora, ese es mi optimismo, por que vamos a encontrar un lugar para el gas. Lo tengo que matizar con el escepticismo de que mi percepción es que YPFB no está ni remotamente lista ni preparada para trabajar en un mercado de gas, para entrar a un mercado de gas. Bueno, eso es preocupante, si además si ese es el mercado, ¿no? Si tuvieras que proponer 3 cosas, digamos, para reencaminar al sector hidrocarburos hacia una nueva senda de crecimiento en los próximos años, ¿qué nos plantearías?
Eh, tenemos primero, lo tenemos que hacer viendo nuestra realidad, ¿no? Tenemos que dejar el pensamiento mágico, el magical thinking, el pensar que porque yo lo deseo va a ocurrir. Lo primero es restaurar las condiciones para inversión de riesgo. Se necesita una ecuación económica que funcione para el inversor. O sea, no es lo que nosotros le decimos, es lo que requiere el mercado, lo que el inversor te va a pedir para que vos vengas aquí. Además, se precisa tener una legislación que sea apta para el propósito. Hoy en día no tiene el propósito de la legislación que tenemos, es de que el Estado se siente sobre todo y se lleve toda la renta. Entonces, ese propósito no puede continuar, no va a seguir. Además, tenés que otorgar más libertad de gestión al inversor. O sea, él tendría que poder buscar sus mercados. Él tendría que poder hacer integración vertical con inversiones que tengan en Brasil. Lo que nos ha ocurrido aquí es tremendamente duro porque hemos dejado de ser estratégicos para el Brasil, hemos dejado de ser estratégicos para Petrobras. Entonces, eso no es algo menor, es algo de lo que no se escucha hablar. Entonces, ¿cómo encadenás? ¿Cómo volvés a construir eso? Es una labor muy grande. Ahora, otro tema que tenés que hacer es tenés que abandonar todas las prácticas destructoras de valor. Este sector, como una familia rica, digamos, donde no todos trabajan, se ha aburguesado, se ha llenado de prácticas que destruyen valor, está lleno de empleados que no hacen nada, hay una burocratización excesiva, se han adoptado estándares que no son aplicables. Aquí es para morirse, o sea, tenemos estándares que se aplican en el Mar del Norte. Tenemos una empresa estatal que tiene un traslape de funciones. Son más de 3 empresas que se dedican a hacer el transporte de hidrocarburos, cada una con su gerencia, sus procedimientos, todo su manejo. Entonces, esa labor es gigante y se la tiene que hacer. Se tiene que tener una empresa que funcione. Y para que funcione, a mí me parece que tiene que lograr o tiene que hacer que haya más participación privada. Lo que estoy diciendo tampoco es popular, pero no hay otra forma. Bulo Bulo no tiene salida de la manera que se la está buscando. Lo propio la planta Carlos Villegas. Hoy en día tenemos una planta que tiene menos de 10% de utilización, que es la planta de GNL, ¿no? Y estamos pensando en hacer la siguiente planta, que sería la planta de biocombustibles, diésel, sin saber cómo la vamos a alimentar. Entonces, tenemos que salir de esa vorágine, de todo ese no, yo esto lo resuelvo creándome un problema más. Tenemos que tener una visión sistémica del sector. Bueno, en una próxima oportunidad vamos a conversar sobre el tema de la industrialización, además con tu experiencia como ingeniero industrial. Carlos, muchísimas gracias. Este es un debate fundamental para el futuro económico del país y realmente las ideas que nos han compartido son muy valiosas porque además buscamos ser propositivos de este espacio. Sí, no, Oscar, encantado. Además, esta es una pasión mía y realmente quita el sueño, o sea, quita el sueño de cómo está la cosa y cómo viene la mano. Bueno, gracias nuevamente. Gracias. El debate sobre la realidad del sector de hidrocarburos en Bolivia y sus perspectivas no solo es fundamental, sino yo diría urgente y trascendental para el futuro de Bolivia. No podemos permitirnos seguir yendo por este camino que nos encamina hacia un futuro en el cual podríamos volvernos importador de gas, lo que hoy exportamos, y además con el gas importar prácticamente todos los líquidos, el diésel y la gasolina. Por eso es fundamental que se acabe con lo que Carlos Delius llamaba el pensamiento mágico, que es simplemente
expresar deseos y creer que por anhelarlos se van a volver realidad. No, aquí realmente el país necesita inversiones, el país necesita tecnología, el país necesita desarrollar mercados y todo eso se debe hacer revisando todo lo que ha salido mal en las 2 décadas anteriores, en las cuales prácticamente hemos consumido lo que quedó de los años 90, pero no hemos desarrollado nuevas reservas ni nuevos mercados y prácticamente se están agotando esta riqueza que ha sostenido una parte importante de la economía nacional y sobre todo el sector público en los últimos años. De nuestra parte, en este espacio digital, seguiremos conversando con distintos expertos que conocen sobre el tema para buscar propuestas y alternativas de soluciones para que Bolivia reoriente este camino que, como le digo, debemos evitar en el sentido en que va actualmente. Gracias por acompañarnos mediante las redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.